Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3, asignatura de lenguaje y comunicación para el 9º año de educación general básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. ¿Qué son los relatos mitológicos? ¿Qué son los personajes y qué tipos de relatos tenemos? Al hablar de un relato mitológico, mitológico entiendo que viene de la palabra mito. Si yo digo que estamos hablando de un mito, ¿qué será para nosotros un mito, Margarita? De lo que nosotros sobreentendamos por la palabra mito nada más. Ya no vamos a leer. ¿Qué es para usted? Si le dicen un mito, una leyenda, ¿qué será? ¿Será algo real o algo una imaginario? historia? ¿Ya? Alguna Una historia. Puede ser algo más seguro está en historia, no sé más. Ya, muy bien, es una historia. ¿A qué se refiere ese tipo de historia? Se refiere a que en esa historia van a haber varios elementos de ilusión, invención o ficción. Si hablamos que son elementos de ilusión, invención o ficción, estamos hablando que son cosas irreales, ¿no es cierto? Cosas que no existen, pero se usan para hacer referencia a la historia. Por ejemplo, es un mito creer que tomar una gaseosa y comer caramelos al mismo tiempo puede ser fatal. No sé si ustedes han visto, hay un experimento donde a la botella de Coca-Cola les ponen unos caramelos mentolados y es como que sale el gas de la Coca-Cola volando. Ya, ese es un experimento, ¿ya? Y es un mito creer que eso va a pasar dentro de nuestro organismo, porque nuestro organismo ya va a procesar los elementos. Obviamente le puede dar dolor de barriga o así, pero no va a ser fatal, no es que usted va a explotar como explota la Coca-Cola. Entonces, eso es un mito, algo no real. También se utiliza este término como un adjetivo para referirse a personajes o hechos sobresalientes, es decir, que los seres mitológicos se van a encontrar también dentro de la historia. Los mitos como historias sagradas. Los personajes de estos mitos son seres sobrenaturales, cuyas acciones tienen lugar en un tiempo de los comienzos, es decir, a inicio de la historia. En ellos se describe la actividad creadora y la manifestación, de poderes sagrados de dichos seres. Se cree que es gracias a sus intervenciones que existe el mundo y que tiene la forma actual. En muchas culturas estos mitos pueden ser transmitidos a unas pocas personas que merecen conocer. Por ejemplo, al hablar de mitos, si nos vamos a nuestra historia, originalmente como nativos de América, ¿en qué creíamos los nativos de América? La religión en Dios fue introducida luego de la conquista española. Originalmente nosotros éramos politeístas. ¿Qué significa politeístas? Que creíamos en varias cosas, por ejemplo, en el dios sol, en la madre tierra, en esos elementos a los cuales se les atribuía algún poder. Por ejemplo, si usted necesitaba que su cosecha sea fructífera, le pedía a la madre tierra que le ayude, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace referencia a una historia, a un mito. Posteriormente, eso fue atribuido ya hacia poderes religiosos. Se han de haber escuchado de los chamanes, que son curanderos, que se supone tienen poderes. Entonces, eso también entra en seres mitológicos. ¿Qué tipos de mitos tenemos? Tenemos mitos cosmogónicos. Al hablar de cosmos, estamos hablando de nuestro universo. Entonces, ahí hablamos de lo que es el cielo y la tierra. Tenemos mitos teológicos. Al hablar de teología, estamos hablando del origen de los dioses o de las creencias que se puede tener. Mitos antropogénicos.
son aquellos que narran el origen del ser humano, cómo debemos vivir y cómo servimos a los dioses. Tenemos mitos también etiológicos. La etiología es aquella que habla de las tribus y de las lenguas. Aquí tenemos un mito judío sobre la Torre de Babel. ¿Hemos escuchado algo de la Torre de Babel? Ya, la Torre de Babel es una narración bíblica donde se dice que todas las personas hablaban originalmente la misma lengua. Y debido a la desobediencia que tenían, se hizo una división, es decir, se desarrollaron diferentes lenguas. Y como se desarrollaron diferentes lenguas, ya no se podían entender entre los que estaban ahí. Y esa torre no terminó su construcción y se separó el pueblo. Es decir, por ejemplo, los que hablan español se fueron por un lado, hablan inglés por otro lado, hablan alemán por otra parte. Entonces, de esa manera, se supone mitológicamente que se dividió a la gente mediante la lengua que habla. Mitos fundacionales. Narran el origen de las ciudades y pueblos en la voluntad de dioses. Por ejemplo, la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Mitos escatológicos. Son aquellos que narran y anuncian el fin del mundo. Por ejemplo, el Apocalipsis, que es un libro que se encuentra al final de la Biblia, donde se narra que van a venir perros de 7 cabezas, que se va a abrir el suelo, que van a descender, que los buenos se van a ir, los malos se van a quedar a padecer, etc. Entonces, todo eso son mitos y se clasifican de acuerdo a lo que narran o a lo que buscan hacer. ¿Qué partes tiene un mito? Un mito es similar a una novela. ¿Por qué? Porque también tiene una estructura. ¿Cuál es su estructura? Tenemos un narrador, personajes, tiempo, espacio y una acción. ¿Narrador quién es? Es la persona que va a contar la historia. Personajes son los elementos que están dentro de la historia, ya sean dioses, sean seres humanos, es decir, quienes se desenvuelven en la historia. Tiempo y espacio es donde se desarrolla la historia, por ejemplo, antes de Cristo, después de Cristo, es en la luna, es en la tierra, etc., donde sea que se lleve a cabo. Y la acción es la presencia de dioses y seres míticos en la vida de los seres humanos. Es decir, que al ser un relato mitológico siempre va a haber un extra, un plus de un ser especial que va a tener algún tipo de poder o va a poder hacer algo que los demás no podemos. Estructura de los mitos. Tenemos un planteamiento, un nudo y un desenlace. ¿Qué va a ser el planteamiento? La situación original, antes de que haya ningún dios ni nada. Es decir, es la presentación de nuestro escenario. Luego el nudo viene a ser como el conflicto que teníamos en la novela. El nudo viene a ser la problemática. Es decir, que a partir desde donde empieza a tomar importancia o sentido la historia, cuando ya a usted le llama la atención. Generalmente en ese momento del nudo aparecen ya seres con poderes divinos o extraordinarios. Y el desenlace es el resultado de todos esos eventos, de todo lo que hicieron los seres sobrenaturales, y se pueden anticipar hechos del futuro, conocidos como los oyentes o las premoniciones, que a veces hay también historias o hay novelas a veces que nos cuentan que hay alguna persona que es como vidente, que puede ver qué va a pasar en el futuro. Entonces, eso también es una parte mítica, porque si es que en el caso de que sea real que puede ver el futuro, no es algo que todos podamos hacer, entonces tiene un poder extraordinario. Tenemos un ejemplo de mito. El rey Midas, ¿ya? Esta es una historia que supongo la mayoría han de haber escuchado, pero vamos a hacer una lectura breve de la misma. Uno de los mitos morales más conocidos es sobre la ambición. ¿Qué es la ambición? Que queremos tener cada vez más y más y más y más, ¿cierto? Si tengo una casa, quiero 2. Si tengo $1000, no me gasto ni un centavo, no como, no duermo hasta tener 2000. Entonces estamos buscando más dinero.
El mito dice que Midas era un campesino al que los dioses le vaticinaron que sea rico y poderoso, es decir, él ya era rico. Llegó al trono y expandió su imperio. Se dice que fue un buen gobernante. Sin embargo, tenía varios defectos. Principal que era ambicioso y deseaba varias riquezas, joyas, tener palacios. Un día, andando por sus jardines, ayudó a Sileno, un sátiro que estaba ebrio, es decir, un tipo mago. Y en compensación, Dionisio, el dios del vino, le ofreció darle un don al que Midas pidiera, es decir, le ofreció darle un poder. ¿Qué don pidió Midas? Él pidió que todo lo que él toque se convierta en oro. El Dionisio, el dios, el que le iba a dar el poder, le dijo que eso era peligroso. Pero Midas insistió y le concedieron su deseo. El rey Midas estuvo contento porque cualquier objeto que él tocaba se convertía en oro. Pero pronto surgió un terrible problema. También la comida se volvía oro. Él para comer necesita tocar la comida. ¿Y qué pasaba? Se convertía en oro. Por ende, él no podía comer, no podía beber, todo se volvía oro. Pasaron los días y Midas sentía que se estaba ya muriendo de hambre. En su desesperación invocó a Dionisio para que le retirara el don, para que le retirara el poder. Dionisio le dijo que para liberarse del poder debía bañarse en el río Actor, a donde inmediatamente acudió Midas. Y una vez que se sumergió en sus aguas, quedó libre. Se dice que en ese río, en el fondo, quedó con arenas de oro. Ese día, mientras que Midas, avergonzado de la avaricia, se retiró a vivir una vida sencilla y austera en el campo. Entonces, este es un relato mitológico. Perdón, ¿cuál es el inicio? Cuando Midas todavía no tenía nada, ese es el planteamiento. Era rico, sí, pero no tenía un poder. Luego el nudo, ¿cuándo viene? Cuando Dionisio ya le otorga el don de que todo lo que toque es oro. Esa es la problemática, el conflicto. Y el desenlace o lo que finalmente sucede, que ya él, gracias a todo, a lo que le ayudó Dionisio, pudo liberarse de su don y de esa manera se retiró a vivir una vida sencilla. ¿Qué actividades vamos a hacer en el 9º año de Educación General Básica? Vamos a responder las preguntas con nuestras palabras. ¿Qué es un mito? ¿Cuáles son los tipos de mitos? Y vamos a ir describiendo. Por ejemplo, pongo mito teológico y describo en mis palabras qué entendí. ¿Y cuáles son los personajes mitológicos más famosos? Ponemos en internet cursos para 9º año, por favor. No se olviden que las tareas yo les subo al final de la jornada para que no se confundan qué actividad les corresponde, ¿ya? ¿Sí estamos claros? Entonces al final va a subir, ¿no? Sí. Audio Jungle. A ver, para el octavo, para 9º año teníamos la exposición de lo que son la clasificación de los números, la clasificación de las fracciones con números decimales. Eso teníamos para 9º que teníamos que exponer. La tarea que van a tener para la semana 4, siempre recordándoles por favor que las clases, las inquietudes, trabajos, todo lo que tengan, por favor, siempre se les va a atender en el horario de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, por favor. Los trabajos que tienen que realizarlos, siempre tienen que entregarlo máximo hasta el día viernes, mediodía, para que puedan ser recibidos. Eso, por favor, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, no duden en escribir dentro del horario que les estoy poniendo. Y la actividad que tienen que hacer para 9º año de la semana 4, la tarea, anote por favor, es consultar qué es la recta numérica, los números racionales en la recta numérica. Ustedes van a hacer la consulta para que podamos hacer la clase práctica con 9º la siguiente clase.
Listo, eso es en cuanto a noveno año. Audio Jungle. Buenos días, Lice. Buen día. Buen día, chicas y chicos, con todos. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase de ciencias naturales, ¿no? Vamos a ver el día de hoy lo que nos corresponde a lo que hace relación a la clasificación de los seres vivos. Sí, nosotros dentro de lo que es clasificación de los seres vivos tenemos que ver principalmente su importancia, ¿no? Cómo se maneja la vida o cómo se originó la vida en la Tierra principalmente. Se asume, ¿no? Que hace millones de años existieron diferentes formas de vida, muy diferentes de hecho a las que hoy en día existen, ¿sí? Sin embargo, el origen de los sistemas de clasificación se fue dando a medida que los avances también iban generándose, ¿no? El número de seres vivos que habitaban la Tierra es tan grande y es también actualmente tan grande, y las variaciones se han ido dando de acuerdo a los cambios que estos organismos requieren para poder adaptarse, ¿sí? Según Aristóteles, hay grupos de animales, existieron grupos de vegetales, fue la primera clasificación que se dio, ¿sí? Sin embargo, tras varias investigaciones se fue viendo este sistema de clasificación un tema muy importante, y la ciencia misma se dedicó a estudiar el parentesco y la relación que existe entre los organismos, ¿no? Para ver la evolución de dónde proviene, tomando en cuenta que se fue notando cambios a medida que los años y los siglos iban pasando, y también a medida que se iban encontrando restos fósiles, ¿no? Entonces, los científicos con esto han podido establecer diferentes cosas, principalmente lo que es el origen de la vida y también el origen biológico de algunos grupos de especies, ¿no? Para de esta manera poder apoyarse en lo que hoy en día nosotros conocemos como la taxonomía, ¿sí? Entonces, es un sistema de clasificación No sé qué, no estoy, de no se escucha cosas, nada. Ahí les- de muchísimas cosas para poder, ¿no? Irse estableciendo en lo que hoy en día es. El campo de la ciencia principalmente se ha ocupado de nombrar a cada uno de estos grupos de manera taxonómica y se amplificó, ¿no? A lo que se conoce hoy en día como el sistema binomial, ¿sí? Pero para este sistema también existieron otros sistemas. Habíamos dicho que primero se los clasificó según Aristóteles en animales y vegetales. Posteriormente, en unos comienzos se los fue clasificando en animales vertebrados e invertebrados, de igual a las plantas, en plantas con semilla y plantas sin semilla. Pero hubo un científico que se lo conoce como Ligno Leo, quien impuso ya un sistema de clasificación mucho más moderno y sofisticado, ¿sí? Este sistema de clasificación nos indica, se le conoce ya como nomenclatura lignolea, que indica, ¿no? Que los organismos tienen un nombre que es considerado el género y también la especie, ¿no? Entonces, este nombre va a estar conformado por estas dos partecitas, género y especie. A los organismos los han ido clasificando, existe una clasificación taxonómica en donde se los diferencia por taxones, ¿no? Es decir, en dominio, género, familia, especie, reino, ¿sí? Y la clasificación más pequeñita que se hace es la que le da el nombre científico, ¿sí? El sistema de clasificación propuesto principalmente por Ligno Leo, a cada especie recibe un nombre único que generalmente está descrito en latín, ¿sí? ¿Cómo se lo escribe? Y este factor es muy importante, ¿no? Porque nosotros la encontramos en muchos textos, ¿no? A los nombres científicos, cuando nosotros digitamos o escribimos en computadora, se escribe el nombre del género con mayúscula y el nombre de la especie con minúscula, ¿sí?
Cuando hay varias especies que no han sido determinadas, generalmente se abrevia con SP, ¿sí? Ahora, si nosotros de estos nombres científicos los describimos a mano, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que subrayar la palabrita, ¿no? Que es un factor muy importante, porque ustedes de pronto van a encontrar en muchos textos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplito, voy a agrandar la imagen para que usted pueda apreciar, ¿sí? El ancestro común, tenemos aquí un ancestro común de lo que, o cómo se formó de cierta manera, de acuerdo a la evolución, un organismo, ¿no? Y vamos a ver, aquí tenemos. Deme un ratito. Aquí tenemos el género, ¿sí? La especie y la subespecie, ¿no? Se habla de organismos que tienen la capacidad de cierta manera de mutar, ¿sí? Mutar o generar características que le permiten sobrevivir al medio, ¿no? Entonces se dice que logró aparearse y se formó esta combinación a otra especie, ¿no? Pero siempre esas variaciones, siempre, profe Freddy, gracias, el audio. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, nosotros siempre le vamos a dar, si existe alguna variación, algún cambio en la especie, totalmente cambia su nombre, ¿no? Es decir, que ya no va a ser el mismo. Precisamente por eso tenemos acá un nombre que hace que haya similitudes entre estos organismos, ¿sí? Pero si vemos la especie, al decir especie quiere decir que se basa en características mucho más pequeñas, que son específicas de este organismo, ¿no? Pese a que tienen otro ancestro común. Entonces, acá tenemos Aequus africanus, ¿sí? Y acá Aequus ferrus, ¿sí? Y si las vemos, la fotografía cambia estructuralmente, ¿no? Estos han logrado aparearse de cierta manera o combinarse o lograr mecanismos que le permiten subsistir en el medio ambiente y forman un nuevo organismo, que es el Aquus africanus ferrus, ¿sí? Aquí tenemos género con letra mayúscula y especie con letra minúscula. Y cuando ocurre esto, se suele colocar la subespecie también con letra minúscula, ¿no? Que puede haber los casos. Hay organismos que han sido totalmente determinados, entonces hay género y especie. Otros organismos que no, simplemente se presenta el género y la abreviatura SP, que quiere decir que la especie no ha sido determinado o existe una variación, ¿sí? Voy a permitirme borrar esta partecita. Vamos a avanzar. Ya, tomando en cuenta estos factores, nosotros tenemos lo que es la clasificación taxonómica que les había mencionado y que va a diferenciar a los organismos de acuerdo a sus características más amplias. En algunas ocasiones es común escuchar hablar de los corales, de las anémonas y de otros organismos, ¿no? Pero gracias a esa taxonomía biológica, bueno, nosotros algunos organismos los conocemos por un nombre común, ¿sí? Nos referimos, por ejemplo, a animales, plantas, es algo común, ¿no es cierto? A caballos, a vacas, son nombres comunes. Pero detrás de estos organismos existe un nombre específico que le ha dado la clasificación taxonómica, ¿sí? Entonces, esta clasificación taxonómica trata de agrupar a los organismos tomando en cuenta varias características estructurales, moleculares, fisiológicas, incluso características celulares, ¿sí? Esta organización hace que haya un sistema jerárquico, ¿no? Incluso las bacterias, los hongos, los virus tienen este tipo de clasificación taxonómica. Aquí los vamos a agrupar y de acuerdo al sistema, ¿sí? Los podemos clasificar en dominios, que es la clasificación más amplia o más extensa, ¿no? Tenemos un ancestro común que se dice que es el organismo del cual partió toda la vida, ¿sí?
pero este ancestro común fue sufriendo cambios en su estructura, ¿no es cierto? Al reproducirse, se fue adaptando a diferentes medios y formó lo que son las bacterias, el dominio arquea y el dominio eucariota, ¿sí? Y a partir de estos, vamos a tener nosotros lo que son los reinos, el reino bacteria, el reino arqueobacteria, lo que son los protistas, plantas, hongos y animales, ¿sí? Correcto. Y en torno a la clasificación por reinos, que ya es un poquito más específica con respecto a los organismos, nosotros vamos a ver que estas se clasifican, ¿no? En arqueas, bacterias, protistas, hongos, o también conocido como el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Pero cada uno de estos reinos tiene ciertas características estructurales, físicas, fisiológicas, nutricionales, incluso que yo había mencionado anteriormente, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en esta partecita. Cuando hablamos del tipo de célula, ¿sí? Si nosotros vemos las arqueas, están formadas, tanto arqueas como bacterias están formadas por una célula procariota, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que su estructura celular no tiene núcleo, sino que su ADN se encuentra distribuido de forma circular, ¿sí? A diferencia del resto de organismos, protistas, hongos, plantas y animales que están constituidos por células eucariotas, ¿sí? Hablamos también del núcleo, que en estos casos está ausente, y en las células eucariotas presente con una estructura bien definida, con los cromosomas y su ADN en el núcleo, ¿no? La nutrición, generalmente, arqueas y bacterias tienen una nutrición autótrofa, pero también heterótrofa, dependiendo del caso o del tipo de bacteria del cual estemos hablando, ¿no? En el caso de los otros, excepto los protistas, también presentan autótrofa o heterótrofa, depende mucho del organismo. Dentro de estos protistas están considerados lo que son algunos tipos de algas que tienen o son autótrofos, ¿no? Otros organismos heterótrofos, porque dependen de otros organismos para poder sobrevivir. En el caso de los hongos, las plantas y animales son netamente heterótrofos. Los hongos, recuerde que son organismos descomponedores, lo que hace que dependan de otros organismos para vivir, al igual que... No se escucha, dice, está entrecortado. ¿Perdón? ¿Ahí pueden escucharme, chicos? ¿Chicas? Ayúdenme confirmando si me pueden escuchar, por favor. Licenciada, no se escucha, está interrumpido. A ver, chicos y chicas, ayúdenme indicando si ahí me pueden escuchar. Compañeros, se acabó, creo. ¿Ahí pueden escucharme? Sí, sí se le escucha ahí, Liz. Ya, voy a trabajar en este momentito con la cámara cerrada. Parece que esa parte me está dando dificultad, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla para poder continuar. Ya, hablábamos de la diferenciación principalmente por reinos, ¿no? Las características que pueden presentar como diferencias para que estos organismos hayan sido clasificados de esta manera, ¿no? Existe también una diferenciación en lo que es membrana celular, ¿sí? Generalmente las arqueobacterias son mucho más resistentes a condiciones extremas, por eso presentan cadenas ramificadas en su membrana, ¿sí? En el caso de los otros organismos tienen ácidos grasos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su capa es una capa lipídica o impermeable que permite el paso de sustancias de acuerdo a los requerimientos de la célula. Pared celular, en este caso tenemos con péptidoglicano. En bacterias está compuesta principalmente también por péptidoglicano. En protistas es muy variable dependiendo del organismo. En hongos, plantas y animales está presente, ¿no? Y en el caso de animal, ausente. El número de células puede variar en el caso de los organismos eucariotas, en el caso de los organismos procariotas, generalmente
como lo que son hongos y bacterias, se trata de organismos unicelulares y generalmente están constituidos por una sola célula, ¿no? Y vamos con la clasificación de lo que son las bacterias principalmente, que es uno de los organismos que nos interesa mucho más, ¿sí? Las bacterias se clasifican de diferentes formas, ¿no? Una de las principales clasificaciones es por su forma. ¿A qué se refiere por su forma? Su estructura física, de cierta manera, ¿no? Los cocos tienen forma de esferas o círculos, para ser un poquito más claras. Los bacilos presentan una forma alargada, apariencia de bastones. Los espirilos son helicoidales, ¿sí? Y los vibriones que presentan una forma de coma. Tenemos también los tipos según la pared celular, ¿sí? Para esta parte de la pared celular, nosotros los clasificamos de acuerdo a una tinción que se conoce como la tinción de Gram, ¿sí? Que nos indica, ¿no? Se utiliza algunos colorantes cuando tienen la capacidad de absorber el color morado o azul. Se las conoce como bacterias gram positivas. Y cuando en cambio nosotros dentro de esta tinción se tiñe de color, en este caso rojo, rosado o algún tipo de rojizo, se les conoce como bacterias gram negativas. ¿Sí? No se le escucha, Lisen. Lisen, está mal su internet. Ahí pueden escucharme, chicos. Chicos, chicas. Lisen, me escucha, no se Chicos, yo les escucho claramente, no sé cuál es el inconveniente. No se entiende. Ahí pueden visualizar cámara. Chicos, chicas. Ayúdenme, por favor. Lisen, no se le Licenciada, entendió sí. nada. A ver, ayúdenme indicando si alguien me escucha claramente, porque no sé si es problema mío o es problema de los estudiantes. Ahí pueden escucharme bien. Ayúdenme confirmando, por favor. Sí, Lice, ahí sí se le Ya, oye. Lisen. Se le escucha por un rato, pero más después se corta. No sé cuál es el inconveniente. No sé si todos no me escuchan. Está muy Lo mismo entrecortado, parece. Lice. Ya, ahí pueden escucharme, ¿verdad? Ahí ya le dicen, todos no lo escuchamos. Ahí sí pueden escucharme bien. Sí, ahí Sí, se- licenciada, ahí sí está bien. Escuchamos ya, pero Ahí no sí sé se le mucho, puede pues. escuchar. Correcto, vamos a continuar entonces, ¿no? Tenemos las bacterias según su nutrición, ¿sí? Esta parte principalmente se basa en la capacidad de absorber algunos nutrientes o algunos factores del medio para poder nutrirse, ¿no? Las fotoautótrofas necesitan de luz, quiere decir que captan la luz solar para producir cualquier tipo de energía que necesiten para consumirla, ¿no? Las quimiofotótrofas realizan procesos de oxidación, es decir, que combinan sustancias con el oxígeno, las reducen para poder asimilarlas. En las fitótrofas, el sustrato mineral, ¿no? Es decir, que utilizan sales del medio para poder nutrirse. Las organótrofas, sustratos orgánicos. En el caso, por ejemplo, de aquellas bacterias que se alimentan de frutas, ¿sí? Eso es consumir material orgánico, ¿no? Se fijan principalmente sobre ellas. Organótrofas, materia orgánica patógena.
Generalmente este tipo de bacterias son aquellas que causan algún tipo de enfermedad en cualquier organismo. Pueden ser plantas, pueden ser animales, tomando en cuenta que las bacterias se fijan a un sustrato específico, ¿no? Hay bacterias que producen enfermedades en humanos, hay bacterias que producen animales en plantas, otros en otros tipos de organismos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, pueden variar, ¿no? Su nutrición. Las algas, que son también parte de la clasificación de algunos organismos, dentro de estas nosotros tenemos características principales, ¿sí? Incluyen especies unicelulares como las diatomeas y también multicelulares, que quiere decir que pueden alcanzar grandes tamaños como las algas pardas, ¿no? Aquí tenemos una clasificación de algunas de ellas. Voy a agrandarles de igual manera un poquito la imagen para que se pueda apreciar mejor. ¿Sí? Tenemos algas dinoflageladas. Su estructura y su nombre se deben a que principalmente presentan una especie de flagelos, ¿no? Las eulenoides, ¿sí? Son unicelulares, también presentan un flagelo, ¿sí? La mayoría habitan en aguas dulces y profundas. Tenemos las diatomeas, que son otro tipo de algas, presentan pared celular, tienen esa capacidad de almacenar nutrientes en forma de aceites, ¿sí? Generalmente aceites que pueden dar lugar a la formación de carbohidratos que sirven para su nutrición mismo, ¿no? Las clorofitas, a estas se las llama clorofitas. Todas las algas y todas las plantas tienen la capacidad de producir clorofila por el mismo hecho de que tienen esa capacidad de realizar la fotosíntesis. Sin embargo, las clorofitas se las llama de esta manera porque la fotosíntesis que produce una mayor cantidad de clorofila, ¿sí? Y este pigmento les da su color característico. Las algas rojas, que lo que hacen es producir ficobilina. Esta ficobilina también es un pigmento que le da esa característica o ese color rojizo a este tipo de alga, ¿no? Habitan principalmente en zonas muy profundas de los océanos. Y tenemos las algas pardas, ¿sí? Que tienen o que producen también clorofila, ¿sí? Como todas las algas, pero adicional a esta producen un pigmento que se llama fucosantina, ¿sí? Que es lo que le da esa característica del color pardo, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta de pronto hasta ahí? No, Listen, pero las últimas que nos estaba explicando casi no se escuchó nada. La parte de algas. No, las otras de anteriores, ahí sí no se escuchó nada. Ya, voy a hacer una pequeña repetición con esto si es que hace falta, ¿no? En la clasificación de las bacterias, las podemos clasificar de acuerdo a su forma, a los tipos según la pared celular. Para esto se hace una tinción. Cuando toman color morado, se las conoce como gram positivas, y cuando toman un color rojo o rosado, como gram negativas. Esto depende del color que absorban durante una tinción que se la conoce tinción de Gram, ¿no? ¿Sí? Según su forma, de acuerdo a la forma física que tienen esa capacidad de formar cocos, que son redonditas, los bacillus, que tienden a ser alargados, los espirilos, que tienen una especie de helicoide, ¿sí? Y los vibrios, que llegan a tener una especie de cono. En cuanto a las... No está bueno el audio está cortado. Ahí me pueden escuchar bien, chicos. No se entiende, licenciada. Ahí me escuchan bien. No está bien el audio, dicen, está cortado. Ahí sí, pero después se comienza otra vez en eso mismo a dañarse el audio. Sí, no entiendo. En esa parte está mal, en esa materia. Está enseñando. No sé cuál es el inconveniente, porque a mí me aparece todo como que estuviera funcionando de forma correcta.
No, justo en eso que nos va a explicar, justo se dañen. Eso mismo. Ya, ahí pueden escucharme. Ayúdenme corroborando, por favor. ¿Me escuchan ahí claramente? Sí, sí, ahí sí. En esa materia sí se oye clarito. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de igual manera sobre los hongos o del grupo del reino fungi, ¿no? Que se le conoce. Dentro del reino fungi nosotros podemos clasificar a los hongos como saprobiontes, parásitos y simbiontes. En esta partecita es muy importante identificar, ¿no? Los saprobiontes obtienen alimento de materia muerta, cualquier tipo de materia muerta. Los parásitos se alimentan de un huésped vivo, que quiere decir que son aquellos que pueden llegar a producir enfermedad en un organismo. Y en el caso de los simbiontes, consiguen su alimento de otros organismos, como los que establecen relaciones entre ambos, ¿no? Por ejemplo, hay honguitos que se unen con las raíces de la planta para obtener beneficios mutuos, es decir, la planta le provee nutrientes al hongo y el hongo le permite una mejor absorción de nitrógeno o de azufre a través de sus raíces, ¿no? Esa es una reacción de simbiontes. Se unen para tener beneficios cada uno del otro. También podemos clasificar a los hongos según su morfología. Al decir morfología me refiero principalmente a su estructura. Y voy a agrandar un poquito aquí esta imagen, ¿no? Tenemos los quitridiomicetos, ¿sí? Vemos esta estructura, es la apariencia que tienen a nivel microscópico. ¿Sí? Se desarrollan principalmente en el suelo húmedo, en lugares húmedos, ¿no? Pueden llegar a ser parásitos en algunos casos. Recuerde que la palabra parásito quiere decir producir enfermedad en algunos organismos, ¿no? Los zigomicetos, si los observamos, de pronto nosotros en algún momento los hemos visto en pan, en algunos alimentos, se desarrollan sobre materia vegetal y animal. De pronto las hemos observado en las naranjas, en el pan cuando pasa mucho tiempo y se daña. Los ascomicetos, ¿sí? Que presentan esta forma, se desarrollan sobre superficies de troncos, principalmente estructuras vegetales. Se caracterizan por tener unos sacos conocidos como ascos, que es de donde proviene su nombre. Los basidomicetos tienen esporas que se llaman basidoesporas, que se encuentran alojadas o almacenadas en basidos, principalmente de ahí viene su nombre, tienen una estructura de un hongo de sombrero. Los glomeromicetos que desarrollan principalmente en el interior de las raíces, ¿no? Tienden a ser simbiontes o que se asocian con plantas o otros organismos para poder sobrevivir y para poder nutrirse. ¿Sí? Preguntas, chicos, al respecto sobre este tema. De pronto, si no se escuchó. No, ninguno, sí se escuchó. No, ahí sí se escuchó bien, dice. Ya, parece que nos dio alguna dificultad hace ratito, pero parece que está solucionado. Ya, al igual que los otros organismos, nosotros también tenemos un sistema de clasificación dentro de lo que son plantas, ¿no? Dentro de este sistema de clasificación, nosotros hablamos de plantas que no tienen flores ni semilla, y también hablamos de plantas que tienen flores y semillas, ¿no es cierto? Otra vez dice. Las plantas que no tienen flores ni semilla son conocidas, tienen en este caso Otra vez está Lice en su internet mal. A ver, chicos. No se le escucha. Lice. A ver, chicos, ¿ahí me pueden escuchar? Lice. Escuchar, visualizar a través de cámara. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No se le escucha nada. Ahí, chicos, ¿pueden escucharme?
No, No dice. se le escucha. Que usted habla, sí se le escucha, pero al momento que usted nos va a explicar Dicen disculpe, pero no se le escucha nada. Su internet está entrecortado y no le entendemos para nada. Ya, ahí pueden escucharme. Chicos, igual y ayúdenme, no estoy explicando, por favor, No está bien el audio, Lice. ayúdenme indicando, por favor, si me pueden escuchar nada más. ¿Pueden visualizar pantalla? Chicos, ¿pueden visualizar pantalla? escuchen en recortado, Liz. No se le escucha, la pantalla sí se ve. Ya. A ver, tomando en cuenta los inconvenientes, nos vamos a quedar hasta ahí para la próxima clase continuar. ¿Sí? ¿Pudieron escucharme esta indicación? Ayúdenme corroborando, por favor. No, Sí, Lice, sí, ahí te sí el favor de está. repetir. En esa Oh, parte chicas, ya, no interrumpan. Ya, debido al tiempo y a los inconvenientes que nos está presentando el internet, nos vamos a quedar hasta ahí. La próxima clase se va a hacer un resumencito de la parte que de pronto no se escuchó y también continuaremos con la partecita de la clasificación de plantas y animales que nos estaría faltando, ¿sí? Ya, Lice. Mil disculpas por el inconveniente, no sé qué es lo que está pasando. Voy a tratar de solucionarlo para que no se me presente esto nuevamente en la hora de emprendimiento, ¿sí? Usted sube los deberes, ¿no, licenciada? Espero su comprensión, ¿no? Los deberes ya fueron emitidos la primera semana, por favor, tomar en cuenta eso. Las personas que ya me han enviado, no hace falta volver a enviar. Aquellas que no, por favor, trabajar solamente en la actividad que corresponde a esta semana, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. ¿Va a subir los deberes? Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias. De igual manera, espero sepan comprender que de pronto existió algún inconveniente con la conexión. Nos vemos, por favor, en la hora de emprendimiento. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. De parte de quienes conformamos la unidad educativa, esperamos que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3, asignatura de Ciencias Sociales para el 9º año. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver América. Ya vimos la semana anterior cómo fue el proceso de su conquista. Vamos a ver su consecuencia en el mundo. Vamos a hablar algo acerca del mercantilismo y respecto a algunos imperios también, ¿ya? Vamos a iniciar con lo que es América y el sistema mundial. En la semana anterior, ¿sí pueden ver la pantalla, chicos? No se ve, Lice. Listo. Vimos ya lo que fue la conquista de América, es decir, que Colón, por accidente, llegó acá a la América y descubrió este nuevo continente. El descubrimiento de América por los europeos fue un acontecimiento decisivo para la historia mundial. La conquista hizo que América quedara integrada en el sistema mundial. ¿Qué quiere decir que está integrada? Es decir, que ya aparecía en el mapa. En Europa, los 2 siglos anteriores al descubrimiento de América se caracterizaron por la decadencia de las relaciones feudales y el surgimiento de nuevas relaciones sociales debido al crecimiento del comercio, a la producción artesanal y la vida urbana.
Con esto América quedó ya dentro de un sistema, dentro de un mapa, y por ello estaba también ya de cierta manera obligada a cumplir con las normas o con los estatutos mundiales para todo lo que era comercio, producción, vivienda y demás. Al descubrir América y explotar sus riquezas, España y Portugal dejaron de ser feudales y pasaron al mercantilismo. Y lo mismo sucedió después en el resto de Europa occidental. ¿Qué quiere decir el mercantilismo? Hace referencia a un nuevo sistema socioeconómico debido a la caída del sistema feudal. Se creó un nuevo sistema en el cual se maneja la economía en base al mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo entonces? Es un sistema económico y político que tiene una idea de riqueza y prosperidad de la nación de acuerdo a un capital acumulado y estaba representado por metales preciosos. Entonces, la manera en la que se ganaba la vida, la gente, como se puede decir, cambió. Y ahora estaban dedicados a nuevos enfoques socioeconómicos para adquirir dinero y mantener un capital. Con ese capital, ¿qué se buscaba? Se buscaba, de cierta manera, ayudar a la población. ¿Cómo se ayuda a una población? Se ayuda, por ejemplo, con el derecho gratuito que usted tiene a la salud pública, el derecho a la educación pública, lo que son los subsidios. Todo eso es una manera de ayudar a la economía. Entonces, en ese entonces se empezó a tener esta idea de tener un capital central como Estado y en base a eso ayudar al resto de la población. Las conquistas de las otras potencias europeas. América despertó la codicia de otras potencias. Al establecer colonias, tuvieron que enfrentar la resistencia indígena y casi todos desembocaron en modelos esclavistas. Lo hizo Portugal en Brasil con el inmediato establecimiento de puestos comerciales costeros y la conquista y esclavización de indígenas en el interior. América, ¿qué era? Era un continente muy rico, con muchísima diversidad. ¿Qué hizo Europa? ¿Qué hicieron otros países? Querían poseer, querían ser dueños de toda esa riqueza. Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron a pelear con los nativos de América y quien iba ganando dicha pelea se iba quedando con un determinado sector. El Imperio Español. La conquista de América y de las Filipinas, así como alianzas matrimoniales y guerras en Europa, convirtieron a España en la cabeza del mayor imperio de la época moderna. Es decir, que España era la parte más poderosa en lo que era la conquista. Esto se dio entre el siglo XVI y XVII. A tener un bajo dominio de tierras por 20 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, tenían una extensión muy grande en su territorio. La expansión española hizo que se enfrentara con Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano. ¿Por qué España se enfrentó con Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano? Porque ellos querían ser dueños de América. Pero como España ya estaba aquí, España tuvo que pelear con los otros imperios para poder quedarse aquí como dueño de América. A mediados del siglo XVIII, Francia arrebató a España la hegemonía de Europa, pero luego Inglaterra se impuso a Francia y en el siglo XIX los países latinoamericanos empezaron su lucha por la independización. Esta lucha de la independización quiere decir que los latinoamericanos, es decir, los originarios de aquí de América, aunque en ese entonces ya no habían latinoamericanos puros, por decirlos así, porque ya fueron cruzados con la raza española. Todos los latinos, ¿qué buscaban? Buscaban ya defender sus derechos, ya ser libres y dejar de pertenecer a los españoles. Entonces empezaron ya una lucha por independizarse.
El imperio portugués se inició con tempranos viajes y descubrimientos en África y la apertura de la ruta al Asia, bordeando el extremo sur África. Su método de colonización fue diferente al de España. En la mayoría de los casos, solo establecía puertos en la costa destinados al comercio y solo por excepción colonizaba territorios en el interior. Es decir que el imperio portugués no buscaba adueñarse de las tierras. Lo que quería es un puesto en la costa donde pueda desembarcar sus productos que son llevados mediante al océano para de esa manera fortalecer lo que es el comercio de su país y generar más economía dentro del mismo. Finalmente, el Imperio Británico. Gran Bretaña se llama a la unión de 3 naciones, es decir, lo que es Inglaterra, Gales y Escocia. Este imperio no llegó a su esplendor, es decir, no llegó a ser reconocido, sino hasta fines del siglo XIX. En la disputa por el dominio del mundo, se enfrentó con España en varias ocasiones y en el año 1760 los británicos derrotaron a Francia, privándola de sus territorios de América del Norte. Es decir, ahí consiguió su auge el Imperio Británico, se hizo conocido y tuvo de cierta manera ya poder sobre otros territorios, ya que había ganado una conquista. Como actividad, por favor, para el 9º año de Educación General Básica, vamos a responder las 3 preguntas que tenemos en pantalla. Realiza 3 fichas de resumen sobre los 3 imperios estudiados. ¿Qué vamos a hacer de los 3 imperios? Ponemos el nombre del imperio y ponemos en resumen sobre qué se trató o qué hizo dicho imperio. Vamos a definir qué es el mercantilismo y qué representa una conquista para usted en sus propias palabras, ¿ya? Vamos a responder estas 3 preguntas. Nos podemos también guiar del módulo, que la información se toma de ahí, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos, por favor? Audio Jungle. Ya sabe, por favor, si tiene alguna inquietud, me hace saber para poder solventar cualquier duda, ¿no? La clase anterior nosotros nos habíamos quedado hablando sobre lo que es la actividad económica y la importancia que ésta tiene, ¿sí? Dentro de lo que es emprendimientos, empresas, microempresas, ¿no es cierto? Con el propósito de que tengan todos los datos principalmente y los documentos completos cuando una empresa empiece a ser contribuyente, ¿no? Y ha accedido al RUC de modo que no pueda incurrir en ninguna falta dentro de lo que es el SRI y por tanto sostenerse a algún tipo de multa, ¿no? Tomando en cuenta esto, vamos a continuar y vamos a ver las principales obligaciones que debe cumplir principalmente un contribuyente al momento de obtener el RUC, ¿no es cierto? Las principales cosas que debemos tomar en cuenta son, 1, el emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI. Ojo, en esta parte, tomar en cuenta que esos comprobantes no deben estar caducados, ¿no? Generalmente tienen la duración de 1 año, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta ese factor. El siguiente punto es presentar declaraciones de impuestos al valor agregado, o como nosotros lo conocemos más comúnmente, el IVA, mensual o semestral, dependiendo de cómo nosotros estemos dentro del sistema, dependiendo de la actividad, ¿no es cierto? O pagar mensualmente por régimen impositivo simplificado, que nosotros lo conocemos como RICE, ¿no? Que generalmente lo tienen las pequeñas y microempresas, ¿no? Presentar declaraciones de impuesto a la renta anualmente en los meses de marzo, personas naturales, y abril cuando se trata de alguna sociedad, ¿sí? En el caso de estar obligado a llevar contabilidad,
ser agente de retención y pago de impuestos, Servicio de Renta Interna del 2018, que nos indica este punto. Existen otras obligaciones que van a depender del tipo de contribuyente que obviamente nosotros seamos, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro en el caso de algunas sociedades que tienen que cobrar y pagar el impuesto de consumo de especies, lo que también se conoce como ICE, que tienen que pagar el impuesto de salida de divisas o el reporte del listado de gastos personales del año, ¿no? Entre otras cosas. Entonces hay que tener en cuenta, dependiendo de la institución que nosotros manejemos o de la cual seamos parte, hay que llevar una documentación adecuada, ¿no? Otra importante obligación de los contribuyentes es actualizar la información cuando exista alguna modificación, es decir, si usted de pronto cambió de actividad o el monto del uso del RICE superó, ¿no es cierto? Y por A o B circunstancia, por aumento de ventas, por una mejor producción, mejor rentabilidad, debe cambiarse de RICE a RUC. Es muy importante tomar en cuenta esos factores. En el caso de que no se actualice el RUC, se aplicarán multas al contribuyente que pueden ir desde 30 hasta $1,500, que es otro factor importante a tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hablamos del régimen impositivo tributario, o también lo conocemos como simplificado, es muy importante tomar en cuenta que en este caso nosotros estamos hablando del RICE, que de pronto es lo que a más personas les interesa por el hecho de nuestros pequeños negocios, ¿no? El régimen impositivo simplificado fue creado principalmente por el SRI para aquellos contribuyentes que tienen ventas bajas, ¿no? Pequeñas ventas de acuerdo al comercio que han generado. Y tienen principalmente como objeto crear una cultura tributaria en este tipo de contribuyente, ¿no? Mientras de cierta manera su negocio va creciendo. Reemplaza este monto, reemplaza el pago del IVA y también el impuesto a la renta a través del pago mensual. Los requisitos para poder acceder a este son los siguientes y los vamos a ver aquí de manera simplificada. Tenemos el primer hecho, es de ser una persona natural, no tener ingresos mayor a $60,000 al año, ¿sí? Lo que quiere decir que no debemos tener ganancias superiores a esta, ¿no? O si se encuentra bajo relación de dependencia, el ingreso por este concepto no debe superar la fracción básica del impuesto a la renta. Es decir, debe tener una tarifa del 0% para cada año, ¿sí? No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. Entre las principales nosotros podemos mencionar lo que son actividades de propaganda, publicidad, organización de espacios públicos libres, profesionales, el obtener título de tercer nivel, agentes de aduana, personas naturales, ¿sí? En el caso de tratarse de estas personas, ustedes saben que se debe manejar lo que es documentos complementarios, ¿no? Realizados obviamente por el establecimiento actualizado, que en este caso es el ACRI, ¿no? No debe haber sido agente de retención durante los últimos 3 meses para que pueda acceder a este beneficio, ¿no? Existen también beneficiarios para las personas que llevan el RICE, ¿sí? Aquellas personas que no necesitan hacer declaraciones de IVA mensuales, por lo tanto, se evitan los costos de contratación de terceras personas para realizar trámites, especialmente esto tomando en cuenta la parte de una contadora, ¿no? Se evitan las retenciones de impuestos, se entregan comprobantes de ventas simplificados y los cuales solo se llevarán hasta la fecha de venta. No se tienen obligaciones de llevar contabilidad y por cada nuevo trabajador que se incorpore dentro de esta nómina y que no sea afiliado a IES, el contribuyente podrá solicitar un descuento incluso del 5% de su cuota, ¿no? Hasta llegar incluso a un máximo del 50%, ¿sí? Un contribuyente de RICE generalmente va a entregar comprobantes simplificados, es decir, que incluso son más sencillos
El régimen únicamente tiene la fecha de transacción, el monto total de la venta, no se desglosa la cantidad del IVA, en este caso del 12%, y puede incluir datos de identificación del consumidor si desea y detallar bien el servicio que se está brindando, ¿no? Existen algunos montos de pago, de acuerdo a los contribuyentes del ESRI, tendrán obligaciones a pagar los siguientes valores que vamos a ver en esta tablita. Voy a agrandarles un poquito de forma que tengamos una forma referencial de los pagos, ¿no? Las cuotas vigentes desde el 2017 al 2019, ¿sí? De acuerdo a los ingresos y el promedio que se han generado, ¿no? En el caso de comercio, ¿sí? Comercio, servicios, manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, transporte, agrícolas, minas y canteras, ¿no? De acuerdo a los montos, tenemos los montos bases de ingresos anuales y el promedio mensual, ¿sí? Y de acuerdo a esto serán los montos que usted deberá pagar. Tenemos algunos montos máximos de facturación también, dependiendo de los ingresos que usted tenga, ¿sí? Y de acuerdo a la actividad que usted realice. Tenemos los ingresos anuales, este es el límite, desde cuánto hasta qué cantidad, el promedio mensual que puede generar, ¿sí? Y de acuerdo a la actividad, ¿no? Tomando en cuenta los ingresos. En el caso del comercio, 150, si se encuentra entre uno de estos. En el caso de servicios, manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, transporte, agrícolas, minas y canteras, ¿sí? ¿Tenemos alguna inquietud de pronto hasta ahí? Y con esta parte terminaríamos lo que tiene que ver con emprendimiento y gestión. La próxima clase lo que haríamos es reforzar un poquito este tema, ¿sí? Con unos videos colaborativos de forma que este tema del manejo de contabilidad en pequeños emprendimientos, microempresas y grandes empresas les quede un poquito más claro. ¿Tenemos alguna inquietud, chicos, chicas? No, gracias, Lice. Ya, recuerde, por favor, sus actividades de esta semana, ¿sí? Solamente es la actividad que corresponde a esta semana de acuerdo al el PDF emitido la clase anterior. A partir de la otra semana, que es la quinta semana, usted tiene la evaluación parcial. Esta evaluación parcial se le envía al finalizar la jornada. Así que échese una repasadita de los contenidos que hemos visto. Puede volver a ver los videos si desea. Y sería todo por el día de hoy. Si es que no hay alguna inquietud, dudas. Licenciada, una pregunta. ¿El video también toca subirle? ¿La exposición? Sí. Sí, tiene que subirla al link que se le envió en el PDF. En el caso de que no pueda subirle, usted ya sabe, me envía a través de WhatsApp y yo le ayudo con la cargada de forma que no se nos pierda el video que se envíe. ¿Sí? Gracias, Lisa. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, chicos? No, Licen. No, correcto. Sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la próxima clase. Si es que usted tiene alguna duda después de que revise, me hace saber antes de que dé la evaluación del primer parcial, ¿no? Que sería la próxima clase. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, Lisa, igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, Licen. Audio Jungle. Para lo que es la asignatura de octavo, noveno y décimo de educación cultural y artística, ¿no? Recuerde que trabajamos con el borrador. El borradorcito, tome apuntes, irá viendo los temas que vamos a ir trabajando. No le digo que vaya y coja y esfero azul y rojo y lo haga de la mejor forma, sino es el borrador que trabajamos para tener constancia que usted tiene la nota y yo ya saben que yo en el momento que voy revisando, yo le voy asignando la calificación, ¿no?
Y además de eso, es como que usted ya realiza la actividad que tiene que hacer para la semana, ¿no? Entonces simplemente tiene que pasar a limpio y no con eso no va con bajas notas, ¿no? Empezamos viendo dentro de educación cultural y artística lo que es el diario personal. Un diario personal o simplemente diario es un subgénero de la biografía y un concreto de la autobiografía. Se trata de un texto que de manera fragmentaria y con el registro de la fecha suele destinarse a una lectura ulterior y privada de quien lo confeccionó. Y se llama también diario el libro que lo contiene. Todo el mundo sabe lo que es un diario, ¿no? En cuentos, en historias de Disney, en caricaturas, se ve lo que es un diario. Así también en algunas novelas, en algún sitio, todo el mundo ha escuchado un diario, entonces no es algo que desconozcamos, ¿no? Un diario personal no es más que una autobiografía que uno realiza día a día. No hay más que vueltas que darles, ¿no? Pasamos. Siguiendo, vamos a ver, ¿por qué no? ¿Qué es un diario de una manera más didáctica? El diario personal es un cuaderno donde tu día a día se convierte en palabras. Es un espacio literario para escribir tus anécdotas, opiniones, pensamientos, ideas o proyectos que tengas en mente en total libertad. Y también funciona como un espacio para conservar el recuerdo de tus experiencias de vida. Los elementos que constituyen un diario personal son el lenguaje, la experiencia, los pensamientos y la libertad. Generalmente, en un diario personal vas a encontrar que lleva la fecha escrita, se narra en primera persona, predomina la función emotiva y usa un lenguaje coloquial, pero acompañado de recursos literarios como descripciones, metáforas, poesía, entre otros. Pero antes de escribir un diario, debes conocer sus partes. Fecha, en este caso es 14 de febrero del 2019. Encabezado, aquí es querido diario, pero puede estar dirigido a ti mismo. Cuerpo, contiene una descripción detallada de tu día a día. Despedida, puedes terminar con frases como mañana será un nuevo día, nos vemos mañana. Aunque los diarios personales normalmente son escritos íntimos, muchos de ellos han sido publicados por su valor literario, como el diario de Frank Kafka, Ana Frank, Virginia Woolf, entre otros. ¿Y tú? ¿Estás listo para escribir tu propio diario? Listo, ¿no? No era mayor misterio lo que es un diario. Pasamos a lo que son el monólogo. El monólogo, que es una reflexión o discurso generalmente corto que se puede expresar en voz alta para sí mismo o bien ante un auditorio que no intervendrá, principalmente porque quien lo realiza no dejará lugar para opiniones. Un monólogo es una expresión que una persona prepara, ya sea a monólogo de comedia, un poco de arte o de carisma, pero no hay esa interacción con las personas. Es algo que uno dice, y les he traído en esta ocasión un monólogo acerca de la felicidad un poco más cruda, ¿ya? No merezco ser feliz. Debe estar escrito en algún lugar, un libro, no sé dónde. Hay gente que simplemente nace para ser feliz. Es como si toda su vida se centrara en un punto en el que sos feliz. A mí toda la vida me mintieron. Me creí promesas y no llegué a ningún lado. No sé hacer nada
nadie me quiere y no soy feliz. Soy tan patética al punto de que no puedo ser desgraciada, porque para ser desgraciada tenés que haber perdido algo y nunca tuve algo mío propio como para perderlo. Va, además de mi mala suerte. Me acuerdo que cuando yo era bien chiquita, lo que más quería era crecer. Quería como llegar a tener, no sé, un futuro prometedor, tener una familia, hijos, como que todo ese típico plan de vida que todos tenemos en algún momento, yo también lo quería. Qué estupidez. El futuro es como una gran sala de espera, con muchas butacas, un aire acondicionado, televisiones en las cuales probablemente estén pasando dibujitos, alfombras, una recepcionista, no sé, bien grande. Y que en vez de paredes tenga ventanales de vidrio enormes. Y que afuera de esa sala de espera la gente pasa tan rápido que ni siquiera se toma un segundo de su tiempo para mirar adentro de esa sala de espera. Que capaz que yo estoy tirada en el piso, pero nadie va a ver. ¿Quién nos culpa, no? Seguro, no sé, tienen que llegar a algún lugar para hacer algo, se tienen que tomar un taxi, no sé, ver a alguien. Pero mientras todos pasan tan rápido, yo me quedo sola, tirada en el piso, esperando. Esperando a que pase algo. Eso es un monólogo. Un monólogo es algo que, como lo pudieron observar, este es un monólogo un poco más serio, no es tanto de carisma o un poco más de comedia, pero no les presenté otro similar, sino para que se entienda que no es algo preparado, sino es algo que surge a través de la persona y es algo verídico, algo real, que es lo más importante del monólogo, ¿no? Uno trata de transmitir lo que siente a través del monólogo. Sigamos. Pasamos a la artesanía. La artesanía, que naturalmente todos lo hemos de conocer, es el arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano o aparatos sencillos y de manera tradicional. Todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, ya sea yéndonos a una feria o simplemente caminando por la calle, hemos observado algunos objetos que son netamente artesanos, los que los fabrican de forma no mecánica a través de una secuencia o de una fábrica como tal, sino que son elaborados a mano, ¿no? Y para esto vamos a entender qué es una artesanía, pero qué es una artesanía a través de quién más o quién mejor que los propios artesanos. Bueno, para mí la artesanía es mi pasión. Es mi vida en el fondo, ¿cierto? Es lo que me satisface, es un estilo de vida esto en el fondo, ser artesano. El modo de expresar, es cariño por lo que uno hace, por lo que aprendió de los más viejos. El arte es sentimiento, el arte tienes que vivirlo, es sacarlo de acá adentro para mostrarlo. La capacidad de que el alma pueda plasmar a través de las manos cosas que pueden ser un contenido de amor que transmitís con eso,
un sentir o un sueño. Transmitir sentimientos, lo que uno piensa, lo que uno siente. También la parte monetaria también influye mucho, pero sí esto sirve como terapia. Uno descubre, digamos, al manipular la arcilla, defectos de uno, nos hace reflexionar muchas cosas en la vida. Es un sentimiento muy profundo de cada uno que nosotros lo tenemos guardado acá adentro. De repente uno tiene alguna pena, algo así, y no es como tan expresiva, lo va poniendo acá. Y qué lindo sería que toda la gente que o que compra sus productos entendiera lo que uno quiere transmitir sin necesidad de escribirla ni nada. Nosotros le damos más importancia en crear nuevas cosas y reflexionar todo. Puede parecer muy manual, pero es muy cerebral también. Realmente el arte está en todos nosotros. Está acá dentro de nuestro corazón, sino que hay que sacarlo. Sacarlo mediante el dibujo, mediante la escultura, mediante la pintura, mediante los cuadros que aparte de que te decoran la casa, están de utilidad. Puedes poner la foto de la mamá, del papá, de la familia. Entonces, tú le estás dando el valor absoluto a las personas que tú quieres. La artesanía para mí es mi vida. Es toda mi vida. Respiro artesanía por los poros. Una forma que elegí para pasar por este mundo, ¿no? Cuando no estoy en mi taller o estoy prestando asesoría, y las asesorías son en hacer curatoría, en certificaciones de talleres, de artesanos. Así que para mí la artesanía es la vida completa. La artesanía tiene todo un vínculo con un modo de vida, porque no puede estar todo el día creando cosas propias con sus manos, así, y no vivir en relación con la gente, no valorar el trabajo de los demás, y no, como que todo eso está ligado con la artesanía, yo creo. Es una manera de pensar también. Tú vives a tus tiempos, a tus cosas, y a pesar de que uno no tan solo es artesano, porque es comerciante, es contador, pero uno tiene que hacerse todas esas cosas. ¿Te fijas? Entonces, es como ser artesano, que para mí es un sistema de vida que mucha gente quisiera y no lo logra por no decidirse, nada más. Todos andan detrás de las lucas, detrás de esas cosas, y tienen miedo de que el día de mañana fracasen y no puedan pararse de nuevo. No es por ganar dinero, sino es por llenar el corazón de las personas que creen lo espiritual. Lo que hacemos posiblemente unos seres humanos para hacer más feliz la vida a otros seres. Aquí vivimos todos en comunidad, cada uno se dedica a unas cosas que nos hacen vivir en comunidad y ser felices. El artesano o la artesanía es aquellos objetos que tienen que hacer la vida más agradable a los demás. O por lo menos debemos tomarlo así, los artesanos. Cada uno de nuestros objetos tiene que hacer la vida más agradable a otro individuo al que la compre. Y trae, digamos, la mayor satisfacción al que hace y al que lo adquiere, lo compra. Porque muchos dicen, ¿cómo quisiera hacer lo que tú haces? Pero no llegan a hacerlo porque, bueno, no se proponen o porque no tienen las ganas. Pero bueno, para mí es mi pasión y mi satisfacción ser ceramista. Eso puede ser la artesanía, esa pieza que tiene que agradar, ¿no? Y que tiene que hacernos más felices. Listo. Seguimos con lo que ha sido la artesanía, ¿no? Siempre todo el material que les trato de poner es porque, además de enseñarnos el conocimiento como tal que necesitamos, siempre es importante generar un poco de conciencia también, un poco de conciencia ciudadana en cuanto a la importancia de todos los temas que topamos, ¿no?
Seguimos con las instalaciones artísticas. Este nombre este tema, perdón, resulta más complejo por el nombre que por lo que en realidad es. Una instalación incorpora cualquier medio para crear una experiencia visual o concepto en un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de exposición. A menudo la obra es transitable por el espectador, quiere decir que no son espacios algunos estáticos, sino que van rotando para que todas las personas lo puedan observar. Las intervenciones en espacios naturales que incorporan el paisaje como parte integrante de la obra suelen enmarcarse en el denominado LAN, arte o arte de la tierra. Esto ya es un poco, por ejemplo, saliendo un poco de contexto, en Estados Unidos hay el mural de los 4 presidentes. Eso es una instalación artística, ¿ya? Es estática y es netamente natural. Vamos a pasar para que se entienda de una mejor manera a qué se les considera instalaciones artísticas. Creo que lo interesante de una instalación es que permite abordar el espacio sin tener límites, sin tener un marco alrededor. Entonces es una disciplina que permite mucha flexibilidad en ese sentido y como una gran inventiva en el uso de los materiales, y que al mismo tiempo exige que esos usos sean un tanto insólitos. Una instalación puede incluir pintura, video, fotografía, objetos, escultura, sonido, etc. La clave para entender esta estrategia artística es el verbo incluir. En general, pues una instalación es una obra, por lo menos en mi caso, que lleva como un proceso muy arduo de trabajo. O sea, no son cosas que llegan y se colocan, se ponen en un lugar. Cada vez es un reto de ir formando un lenguaje, pero al mismo tiempo ofrecer una experiencia que sea más explícita y más profunda sobre el lugar en el que se encuentran. No hay elementos neutrales en una instalación, ni los muros, ni la luz, ni los textos o los sonidos, incluyendo los movimientos del espectador. Bueno, la idea generalmente es como introducir un elemento que marque un principio de extrañeza, ¿no? Algo que en cierto modo contradice la naturaleza de un lugar. Esta instalación se apropia del corazón del museo. Los contornos de las alas de mariposa se transforman en un paisaje de roca y arena. El espacio del museo se integra a la obra. Pues sí, es un proyecto diseñado específicamente para el Museo Tamayo. O sea, la idea de poner las piedras, de hacer como jardín zen combinado con esta observación de los detalles de un insecto, son como dos escalas distintas de cosas, ¿no? Esta ala de mariposa que está ampliada en un 100,000%, y otras son estas piedras que son como presencias también de un paisaje ajeno a este sitio, ¿no? Si se tuviera que hablar de un soporte de la instalación, sería entonces el espacio mismo. O sea, yo busco que un espectador encuentre estas obras y se pregunte qué hace esto aquí, ¿no? O cómo es que estas dos cosas, estas 2 o 3 elementos están juntos, ¿no? Entonces, si se busca este encuentro, digamos, como una especie de retruécano o enigma que tiene una armonía en sí misma, este encuentro no viene por un principio de profundización dentro de un tema, sino por un principio de choque entre diferentes elementos. En la instalación, como en todo gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Listo, con eso terminamos. No me parece, no, falta el diaporama. El diaporama, que con este tema sí ya me parece que terminamos la asignatura que vemos del día de hoy. El diaporama, que igual lo vamos a tener un poco más complejo por la terminología que por lo que en realidad es. Que en sí un diaporama es una aplicación donde se reproduce una grabación sonora y un conjunto de imágenes o diapositivas que se forman, que se muestran de una forma sincronizada con el audio. Es decir, es un compendio de varias imágenes en un video
que están o van al son de la música. Eso es un diaporama. En este caso, me parece, vamos a ver cómo se hace un diaporama en realidad. Listo, con eso terminamos, ¿no? El diaporama no es tan complejo como parece, ¿no? Inclusive el mismo video, si le agregamos la narración de una persona, ya se convierte en un diaporama, ¿no? Conjunto de imágenes secuenciales que van al ritmo de la música, ¿no? Agregado, por supuesto, a la narración de una persona. Hasta ahí hemos observado, me parece, sí, los temarios que hemos planificado para la clase del día de hoy acerca de la artesanía, el diario personal, las instalaciones artísticas, el monólogo, el diaporama. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, por favor? Vamos a pasar siempre recordándoles que para cualquier trabajo, duda o inquietud que tengan, yo les estoy atendiendo de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde ustedes me pueden preguntar y yo les respondo cualquier inquietud respecto a trabajos, deberes, consultas o evaluaciones, ya sea el caso, ¿no? Además de eso, siempre hacerles acuerdo que la tarea que se les envía para la semana se les revisa solo hasta el día viernes del mediodía. Pasada esa hora ya no se registra la actividad. Y mucho más cuando trabajamos aquí en clases la actividad y simplemente tienen que pasar a limpio el trabajo que se les está pidiendo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, ya les paso pues a presentar la actividad que tenemos para la semana 4. ¿Cuál va a ser la actividad? Vamos a hacer un cuadro comparativo sobre todos los temas que hemos estudiado el día de hoy. Es decir, los apuntes que ustedes tienen en el cuaderno de borrador tienen el tema y lo que han anotado. Tema y lo que han anotado. Eso lo van a poner en un cuadrito dividido en los temas. O sea, van a hacer un cuadro dividido en 5 partes. Cada partecita ha puesto su tema y el concepto o lo que hayan anotado respecto a la clase del día de hoy. ¿Está entendido? Si no se entendió, díganme para poder solventar las respuestas a sus dudas o sugerencias.